Buenas noches, mi nombre es Marcela Galindo y el de mi compañero Edwin Viasos, administradores públicos de la Escuela Superior de Administración Pública. Actualmente cursamos una especialización en finanzas públicas y con el fin de realizar un trabajo académico para la materia Economía de las Finanzas Públicas dirigida por el docente Luis Eduardo Amador, damos inicio a este video en el cual queremos hablar del impacto económico de la emergencia sanitaria COVID-19 que declaró el Gobierno Nacional a través del decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Teniendo en cuenta que una vez declarada la emergencia económica, muchos países cerraron sus fronteras comerciales, se generó en nuestro país una parálisis en las relaciones comerciales, tanto internas como externas. Asimismo, y teniendo en cuenta que en Colombia muchos de sus habitantes trabajan en la informalidad, se generó a su vez un estancamiento en muchos sectores económicos y el cierre de muchas empresas. De acuerdo con un análisis que revisamos del Banco Centroamericano de Integración Económica realizado en el año 2020, que orientó su estudio en el impacto económico generado por el COVID-19, es importante resaltar 3 puntos. El primero, las medidas sanitarias que impulsaron a los gobiernos para atender la emergencia causada por el COVID-19 generó un mayor gasto fiscal y una menor actividad económica, por lo tanto una caída en los ingresos fiscales. El segundo es que el aumento de la deuda pública para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 generó el desplazamiento del gasto en inversión pública durante el año 2020 y consecuentemente un menor espacio fiscal para financiar nuevos proyectos de inversión. Por último, los gobiernos han recurrido a acciones de política para enfrentar la emergencia del COVID-19 mediante la implementación de políticas monetarias y fiscales. Para atender la crisis, las medidas monetarias se han orientado a mantener la liquidez y el flujo de crédito en el sistema bancario, y las fiscales incluyen transferencias monetarias a grupos vulnerables, préstamos blandos a empresas, moratoria en el pago de impuestos, alquileres, cuotas de seguro social y compra de insumos médicos. En el futuro cercano se espera que esta reactivación económica puede incluir publicidad en el país, estrategias a nivel de inversión nacional y extranjera y mayor adopción de medidas para facilitar la entrada de nuevas empresas. Los ingresos corrientes que perciben los municipios son necesarios para cubrir los gastos establecidos en el presupuesto anual, a pesar de existir los cálculos para las proyecciones de ingresos y tener aspectos en cuenta para la realización de estos. En los cálculos y proyecciones no existía el mínimo riesgo que apareciera una pandemia y paralizara la economía mundial, regional y local, afectando gravemente las proyecciones de recaudos que se tenían presupuestado recibir. Para optimizar la inversión pública en la pospandemia en el limitado espacio fiscal, esto llevará a una racionalización de la cartera actual de proyectos de inversión. El presupuesto podrá no ser suficiente para asignar recursos a todos los proyectos en ejecución, con lo que no debería de sorprender el parálisis de obras en la pospandemia. El ejercicio de racionalización de proyectos deberá ser técnico y transparente. Será importante entonces la aplicación de una metodología que incorpore diferentes criterios de decisión como relevancia estratégica, tamaño de proyecto, porcentaje de avance físico y el resultado de evaluaciones, entre otros. Por otro lado, será necesario financiar nuevas inversiones para generar crecimiento y empleo. La opción de mayor endeudamiento para nuevas inversiones será limitada. En los casos que se logre financiar proyectos con mayor deuda pública, habrá que ser selectivos para asegurar su relevancia e impactos de corto y mediano plazo. Pero elegir obras intensivas en mano de obra y que posean rentabilidad social positiva no es una tarea trivial. Cuando se trata de promover el empleo, no todas las inversiones son iguales. Depende en qué y en dónde. Las inversiones que generan empleo y crecimiento a corto plazo pueden no necesariamente conducir a un crecimiento de largo plazo, y las inversiones en infraestructura tecnológica necesaria para aumentar la productividad y crecimiento de largo plazo no necesariamente ayudan a promover un mayor nivel de empleo en el corto plazo. Incidir en los fundamentos esenciales de la buena selección de inversiones será por tanto de gran importancia durante el periodo de reactivación y en el contexto del reducido espacio fiscal. Departamentos y municipios con adecuados procesos de gestión de la inversión pública
que incluyan estimaciones de brechas de inversión y evaluaciones rigurosas de proyectos, obtendrán resultados optimizados sobre sus presupuestos de gastos de inversión. El costo fiscal de la emergencia todavía no se conoce con exactitud. Sin embargo, es inevitable que se ajustará el espacio fiscal posterior a la crisis y se esperan cambios en la cantidad de riesgo que el sector privado querrá asumir. Si bien la infraestructura seguirá siendo crítica para el crecimiento y la calidad de la vida de los ciudadanos, los gobiernos deberán prepararse para reevaluar y priorizar su portafolio de inversión. En un contexto de escaso espacio fiscal, extender la vida útil de los activos existentes permitirá retrasar decisiones de reemplazo en infraestructura y reducir la presión sobre las decisiones de inversión. En el contexto actual de restricciones del espacio fiscal en la mayoría de los países de la región, obviamente Colombia no es la excepción, y la urgencia para la recuperación económica. El debate de las políticas se centrará entonces en cómo los recursos públicos serán asignados bajo criterios de gastos de inversión con mayor eficiencia para obtener los mejores resultados y poder sacar de una mejor manera a las poblaciones de estos municipios adelante.